Canse. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabras Cruzadas en un día en el que vamos a hablar de muchos temas. Las reelecciones que estaban prohibidas por ley en la provincia de Córdoba a partir del 2016 y que ahora cambiarían la legislación en la unicameral para que intendentes peronistas, radicales puedan seguir un mandato más. En un instante vamos a hablar de este tema. La otra cuestión muy importante es la posibilidad de que en Córdoba se apruebe en la unicameral también el juego online o las apuestas online, casinos virtuales, que denuncia habitualmente por ilegales la Lotería de Córdoba, pero que ahora tendrían esta norma, este marco para darles legalidad, inclusive en la ciudad de Córdoba, donde todos sabemos que no hay casinos. Segundo tema para la polémica. El tercero, la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y una pregunta que le vamos a hacer a Marcelo Capello en un instante nada más. ¿Puede la Argentina llegar a un acuerdo con el FMI sin ajuste? Y en el final, que en realidad va a ser en el comienzo porque ya estamos en línea con un experto en temas de corrupción, vamos a hablar del sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur Los Sauces. ¿Por qué? Porque hubo un tribunal oral, el número 5, con el voto mayoritario de 2 jueces contra 1, que sobreseyeron a la actual vicepresidenta sin llegar al juicio. Tema del cual ya nos ocupamos con el doctor Juan Carlos Vega, abogado, penalista, fue presidente de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, es una destacada personalidad en materia de Código Penal, tanto que tuvo un proyecto para la reforma del Código Penal en materia de corrupción y es autor del libro La corrupción como modelo de poder. Y puedo seguir con más presentaciones. Canco, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros. Yo también, Turco. Un gusto. ¿Qué lectura haces de esto que dispuso el Tribunal Oral número 5 respecto a Cristina en la causa Los Sauces Otesur? Una breve introducción sin pretender meterme en tu excelente tarea periodística. Los 3 o 4 temas que adelantaste que vas a tratar en tu programa no están aislados. Ajá. Son temas que están interconectados entre sí. Porque pensar que el problema argentino es un problema económico, es un problema financiero, es un problema macroeconómico, creo que es un error ya. A la luz de la historia, me gustaría que el economista Capello, que lo tenés ahí, nos dé algún tipo de respuesta frente a un análisis que al menos yo considero que debe hacerse del problema argentino. ¿Cuál es el diagnóstico sistémico? ¿Qué quiere decir un análisis sistémico? Que la decadencia argentina es consecuencia de un sistema de construcción de poder basado en la corrupción, que no es solamente consecuencia de incompetentes gobernantes o de equivocados planes económicos o de erradas ideologías, sino que este es un sistema. Y como todo sistema, está formado por variables que no son solamente económicas. No hay ninguna posibilidad de salir de la decadencia de mi país en la medida que se crea ingenuamente que la solución es solo económica. Doy un ejemplo y vamos a Otesur. Recuperar el valor de la moneda, que es el objetivo de una política antiinflacionaria, porque la inflación es la pérdida de confianza de la sociedad en la moneda. Es imposible recuperarla en la Argentina, a la confianza en la moneda, en la medida que al mismo tiempo no se recupere confianza en la justicia y en la ley. Esto es tan elemental
que me preocupa que nuestros brillantes economistas no se den cuenta de que programas económicos aislados de lo central, que es la búsqueda de recupero de confianza de la sociedad en la justicia, no van a servir de nada. Así sean graduados en Oxford, en Cambridge, en la Columbia. Yo vengo de ese palo, quiero decir, no va a servir de nada. Bueno, perdóname, Turco, que No, haya no, al hecho contrario. esta Me aclaración. pareció muy interesante la conexión que has hecho entre todos los temas que vamos a abordar y te lo agradezco. Vamos al Bueno, caso Otesur, Los Otesur. Sauces. En el caso Otesur, y yo intento no hacer ni periodismo ni análisis político Sí. crítico, sino que yo digo simplemente lo siguiente. La Convención de Palermo, que quizás algunos no las conozcan, que es una convención internacional que criminaliza el delito de lavado de activos. Es del año 2000. Argentina la suscribe en el año 2000, la ratifica en el año 2002, y ese es el marco jurídico con el que se debe analizar el lavado. ¿Qué es el lavado? Es la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito. Tan sencillo como eso. ¿Y cuáles son las ilicitudes que generan la montaña de plata que va al lavado? Son 4. Corrupción, número 1. Número 2, tráfico de armas. Número 3, narcotráfico. Número 4, trata de personas. Esto lo dice un convenio internacional, un tratado internacional que se llama la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional organizado, el lavado de activos. Sí. Si vos me decís en las 394 páginas de la sentencia de Otesur que hay alguna mención a la Convención de Palermo, yo no encontré ni una mención, ni siquiera por sus siglas. Se olvidaron. Agarraron una norma del Código Procesal Penal que tiene categoría secundaria frente a la Convención de Palermo, y con eso hicieron una interpretación alocada, digamos. Pero lo grave es esto. Este tratado internacional, que tiene rango constitucional, no está mencionado en la sentencia de Otesur. A eso se le puede agregar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Convención Americana sobre derechos humanos, pero no hay ninguna mención. Leí el informe que me pasaste, muy interesante, esta mañana, titulado La sentencia en el caso Otesur viola los tratados de derechos humanos. Yo quiero hacerte una pregunta porque me parece fundamental, que no entiendo cómo los jueces no permitieron el juicio para que en el juicio se la hagan a Cristina y le pregunten cómo hizo ella, su difunto marido, su familia, para tener esos hoteles con sueldos de funcionarios públicos, o ponele, con sueldo de funcionario público más la renta por algunas, muchas propiedades, pero con todo eso no alcanza para tener hoteles como los que tienen. Te escucho bajo, te aclaro. Yo no sé si vos me escuchás bajo a mí también. Yo a vos te escucho bárbaro. Bueno, la secuencia en este proceso de construcción de poder en Argentina, poder político, poder económico, poder sindical, poder. Hay una secuencia que está marcada por 4 eslabones: sobreprecios en la obra pública, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado. El lavado sería la 4ª escala que comienza con los sobreprecios en la obra pública. ¿Qué es lo que se habría probado en la causa Otesur? Que el señor Lázaro Báez era el gran dueño de la obra pública en Santa Cruz. Y esto, basta ver el presupuesto de la Nación Argentina para ver que 1 kilómetro de ruta en Argentina vale aproximadamente el 200% de lo que vale en Francia. Es decir, el sobreprecio es la norma regular. Es decir, ¿qué hacen los empresarios de la obra pública como Lázaro Báez
y muchos que integran la Cámara Argentina de la Construcción, que hacen sobreprecios. Con esos sobreprecios, no con su plata, pagan los sobornos. Con esos sobornos viene el enriquecimiento ilícito público y privado, que es el único delito en el Código Penal que no necesita prueba. Y después viene el lavado. ¿Qué pasó con Lázaro Báez? Bueno, era el dueño de la obra pública, los sobreprecios estaban a la orden del día, y cómo devolvía, cómo pagaba los sobornos, alquilando hoteles que no se ocupaban o se ocupaban parcialmente. Un sistema brillante. Vos me dirás, bueno, pero esto puede pasar a la luz del día en un Estado de Derecho. Pasó durante 5 años. Y vos me decís, bueno, pero los jueces no vieron esto. Claro que lo vieron, pero son jueces del poder. Y son jueces de poder que hoy benefician a la corrupción del matrimonio Kirchner o de Lázaro Báez, y antes beneficiaron la corrupción en el correo de Macri. Quiero ser honesto en esto, porque son jueces del poder, que son señores que tienen un fino olfato político, que miden el calor de la política dominante y de acuerdo a eso dictan sus sentencias y las envuelven en una especie de papel de colores con apariencia de legalidad. Esos son los jueces del poder. La frase no me pertenece, le pertenece a Balzac, quiero decir, porque en la Comedia Humana Balzac ya hablaba de los jueces del poder. Realmente increíble, Canco. Da para seguir hablando del tema. Seguramente lo volveremos a hacer. Me quedo con el trabajo que me alcanzaste esta mañana. Te agradezco estos minutos con nosotros aquí en Canal C. Y bueno, aprovecho para saludarte y que tengas un buen fin de año y un mejor 2022. Gracias, Turco. Igualmente para vos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Y para Ana María. Ana María. Gracias. El doctor Juan Carlos Vega, el abogado penalista, ex diputado nacional. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, ya lo anuncié, Marcelo Capelo está aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre todo una pregunta que le quiero hacer. ¿Se puede alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin ajuste? Ya venimos, dale. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud.
Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. La cartilla médica más amplia del país. We're caught in a trap. Bueno, volvemos. Decía que hay dos temas muy polémicos en Córdoba. Uno es la legalización o el ordenamiento del juego online, de las apuestas virtuales en Córdoba, tema que seguramente va a ser tratado en la unicameral, creo que ya está siendo abordado. El otro tema es la reelección de los intendentes. La mayoría son del peronismo, la minoría del radicalismo, pero un número cercano a los 300 que ya no podría ser candidato a partir del 2023, pero con esta posibilidad que se abre en la provincia de Buenos Aires, también se abriría o se cambiaría o se postergaría la ley que se aprobó acá en el 2016. Tema del que ya hablamos, de estos dos, las apuestas y las reelecciones con Orlando Ardú. Preside el bloque de diputados o de legisladores de la UCR. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Todo bien, gracias, no te estaba escuchando. Vayamos primero con el tema de las apuestas o el juego online. ¿Esto ya está siendo tratado en la legislatura? ¿Vos crees que se va a aprobar este año? Nosotros hemos ingresado un proyecto de ley que se enmarca en sintonía con la ley que presentó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que presentó también Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires y muchas provincias más, que suman cerca de 13 en este momento, pura y exclusivamente con la finalidad de reglamentar una modalidad de juego que no está regulada en este momento y eliminando también la oferta legal o a través de alguna plataforma de estas clandestinas que son las páginas web también, eliminando actualmente que funcionan sin ningún tipo, llamémosle, de regla. A ver si te entiendo. Vos me estás diciendo, hoy Sí. existe juego clandestino, online, se hacen Hoy apuestas existe. virtuales. El tema Claro. sería ordenar esto. Primero, para que Exactamente. no haya De la menores única y forma- segundo, para que tributen. De la única forma que se puede ordenar cualquier tipo de juego es pura y exclusivamente a través del Estado y de una ley. Entonces, hoy es el tema de las, llamémosle, de estas páginas web, que son más de 1000, de las cuales está jugando, mirá, tengo el 42% de la población argentina, 19 millones de personas juegan online, actualmente. Entonces, ¿cómo puede ser que haya 13 o 14 provincias de las cuales están viendo la posibilidad de llevar esto con una ley y de regularizar la situación que tengan este tipo de páginas? Entonces, esto es muy importante para los cordobeses, más que todo en el sentido de que es una buena ley, es una ley que seguramente lleva un registro de jugadores, es una ley que permitirá controlar los apostadores, es una ley que seguramente también va a cortar los riesgos de ludopatía,
A ver, son una cantidad de temas de los cuales esta ley tiene por delante. Nosotros de ninguna manera nunca vamos a hacer una ley para fomentar el juego, Fernando. A ver, no hay ninguna posibilidad de eso, al contrario. Nosotros estamos haciendo una ley pura y exclusivamente que apunta a restringir y a regular o a regularizar, este tipo de juego. O sea, Orlando, a ver. Pero está pasando en todos lados. Por eso yo veo a algunos colegas míos que critican y que ven la posibilidad de que o hablan del juego y se asustan. No es así. El juego existe. Segundo tema que te quiero plantear. Segundo tema que te quiero plantear, las reelecciones indefinidas de los intendentes, que en el año 2016 se aprobó la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en la provincia de Córdoba. Pero veo, Virginia Guevara lo cuenta ayer en La Voz, 290 intendentes peronistas, 57 intendentes radicales que ya llevan 2 mandatos continuos y que en el 2023 no podrían volver a presentarse como candidato a intendente, pero que ahora la unicameral les correría o les dejaría en suspenso esta ley aprobada en el 2016 para que puedan ser candidatos. Me interesa saber cuál es tu opinión. A ver, vamos por parte. En la legislatura hoy no hay ningún proyecto de ley que se haya presentado en ese sentido. Bien. Que lógicamente hay algún tipo de re-reo y de run-run en el tema de la reelección de los intendentes, es cierto. Sé que hay algunos intendentes de los cuales tienen la intención, fundada o no, de querer ver a ver si se puede prorrogar por un periodo o derogar la ley. La verdad que no sé cuál es la intención de los intendentes, pero desde ya te digo de que nosotros, a ver, a las leyes las hacemos para respetarlas y para cumplirlas. Entonces, a mí me parece que hoy, desde la legislatura de Córdoba, no hay nada. Entonces, y no creo que salga nada. Lo que sí creo que es muy posible y que puedan llegar a tener algún tipo de acuerdo dentro de lo que es la mesa provincia-municipio, en donde está representado el gobierno de la provincia y todos los foros de los distintos intendentes que participan en la provincia de Córdoba. La última pregunta, no estaba previsto, pero vengo de Cadena 3, de entrevistarlo a Rodrigo de Loredo. En estos momentos, la noticia política, la clave política del día pasa por la ruptura o la división del bloque radical o de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación, con Rodrigo de Loredo, que va a subir mañana un bloque aparte, rompiendo con la estructura que lo quiere volver a poner a Mario Negri como presidente del bloque radical o del interbloque de Juntos. ¿Se rompen o se doblan? No, a ver, me parece que estamos dándole mucha envergadura a estos temas, que uno entiende que lógicamente son dos dirigentes importantes del radicalismo, y más que todo, no solo del radicalismo, sino del radicalismo de Córdoba. Pero yo la verdad es que no le daría tanta entidad porque son dos dirigentes que tienen renovaciones distintas. Uno ya viene de hace bastante y tiene una experiencia importante y es loable en lo que ha hecho, que es Mario Negri, y está Rodrigo, que con una renovación dentro del radicalismo y con un 54% que sacó en la provincia de Córdoba, lo hace también con las posibilidades de dirigir cualquier tipo, llamémosle, de bloque. El radicalismo en este sentido a nivel nacional, yo creo que sería bueno, es una lástima, sí, que tengamos dos bloques distintos. Lo tenemos en la legislatura de Córdoba, y yo presido el bloque de Juntos por el Cambio y soy radical, y preside Marcelo Cosar el bloque de la UCR. Pero, y trabajamos en forma conjunta. No lo veo tan problemático. Bien. Lo que sí nos pega el tema de que son dos dirigentes importantes de la provincia de Córdoba. Orlando, como siempre, muchas gracias por atendernos. No, por favor, ha sido un gusto. Buenas tardes. Que estés bien. Orlando Ardú, el presidente del bloque de Juntos en la legislatura unicameral. Hacemos la pausa. Cuando volvamos, sí hablamos de economía, sí de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, también sobre el crecimiento. Veía ayer que la Argentina está creciendo por encima de lo que estaban previendo hasta los economistas más optimistas. Ya venimos, dale.
Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de espacio clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas. Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida. Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Coca-Cola quiere que le pongas magia a tu mesa. Comprando 2 botellas familiares más 200 pesos, te llevas un mantel. O más 150 pesos, un kit de 2 individuales coleccionables. O con 100 pesos, un kit de 6 posavasos. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Con Coca-Cola, le pones magia a tu mesa. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Este finde, Carlos paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Bueno, volvemos, como siempre, agradeciendo a la gente del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Te recomienda comer rico, comer sano, comer frutas y verduras todo el año de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Y además te quiero contar que llegó a Banco Dino el nuevo modo de pagar, de enviar y de recibir dinero. Descarga la app de Modo. Asocia tu cuenta y empezá ahora mismo a descubrir todas las ventajas de la billetera virtual de los bancos. Pagá con QR, envía dinero sin CBU ni alias. Pedí dinero a tus contactos con Modo y Banco Dino. Decile chao efectivo, hola Modo. Bueno, Marcelo Capailo es economista jefe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. Por favor, Fernando, gracias por la invitación. Un gusto, un gusto. Hace rato que quiero hacer esta pregunta, la vengo haciendo. Me interesa mucho tu opinión, tu mirada como serio economista
¿Se puede llegar a un acuerdo, la Argentina puede llegar a un acuerdo con el FMI sin ajuste? No, eso va a ser difícil. Lo que sí ayuda de que ambos pierden si no hay acuerdo. Argentina porque se le complicaría manejar la economía sin un acuerdo con el FMI, por lo que impactaría en los mercados. Y el FMI porque Argentina es el principal deudor. Entonces eso llevaría a que sea factible que haya un acuerdo. Y me parece que el FMI quizás pida menos compromisos, ajustes que en otras ocasiones. Pero obviamente que el staff técnico del FMI va a pedir una economía más ordenada. Si querés podemos hablar en qué cosas pueden ser. Pero acá también juega mucho la parte política. Normalmente los acuerdos con el FMI han salido con cierta presión del gobierno de Estados Unidos. O sea, entiendo que no ha habido un acuerdo de un país que no haya tenido el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Y tiene mucha injerencia en el FMI. Y bueno, también puede haber compromiso por el lado económico, pero quizás también compromisos geopolíticos. Claro, en su momento recuerdo, bueno, el acuerdo que logró Macri con Donald Trump apoyándolo y con muy buena relación con la anterior titular, que bueno, el acuerdo para el desembolso de los 44.000 millones de dólares, a pesar de que había muy buena sintonía, creo que tardó un tiempo en salir, ¿no? Pero salió. Demora siempre, empieza el staff técnico, después tiene que ir a la asamblea, al directorio, ahí también entra la política internacional. Por eso no creo que sea ahora diciembre el momento del acuerdo, pero a lo mejor enero o febrero, diría más bien febrero. Lo que acaba de definir también, no solo el acuerdo, sino la rapidez de si se llega o no, es la cuestión política internacional. Argentina no ha condenado a Cuba, no ha condenado a Nicaragua. Por el tema de las vacunas tuvo este tema con Rusia. Con China también tiene muy buenas relaciones, cosa que no le gusta tanto a Estados Unidos. Seguramente que por ese lado también va a haber algún tipo de negociación. Argentina llega a ver si puede negociar y lograr un acuerdo con el fondo como, digamos, sin alternativa. No es que quiera, sino que no le quede alternativa más que acordar con el fondo. Y si no acuerda con el fondo, va a caer de nuevo en default, no solo con el fondo, sino también con los privados. Porque la deuda que se reestructuró, cuando empiece a vencer, si no hay acuerdo con el fondo, esa deuda no se paga con superávit. Es tanta la deuda que se paga con nueva deuda. Entonces, Argentina, no tanto el año que viene, pero seguro en el 2023 ya tiene que volver a los mercados de deuda, a financiarse, a los internacionales, para ir pagando lo que vence con nueva deuda y pagando un poquito, como para que vaya bajando la deuda. Pero la mayor parte la va a tener que refinanciar. No acuerda con el fondo, no va a poder hacer eso. No va a tener quien le refinancie. Default con privado, default con el fondo. Eso en los mercados va a ser una corrida y tiene ya muy pocos dólares, como es muy conocido en el Banco Central, generaría una crisis muy probablemente para la economía argentina. La alternativa que es probable que el gobierno busque es geopolítica. Bueno, si no arreglamos con el fondo, veamos si alguna otra potencia nos financia. No queda mucha alternativa. China, Rusia, me parece que más bien China, Rusia no cuenta con tantos recursos. Pero China te pone otros compromisos, otras restricciones. No es, mira, Venezuela, por ejemplo, le debe mucho dinero a Rusia y a China, pero tiene el petróleo embargado por ambos países. O sea, hay que pagarle, no es que te lo regala. Después, las inversiones hay que hacerlas con las empresas chinas o las obras de infraestructura con las empresas chinas. Tiene otro tipo de costos. Pero supongo que en el gobierno, si ven la posibilidad de no acordar con el fondo, es porque se les abrió alguna alternativa a través de algunos de estos otros países. Preferentemente me parece que sería China. Bueno, zanjada la cuestión geopolítica o política, el apoyo de Estados Unidos que mencionaste recién clave, suponiendo que Argentina efectivamente logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mencionabas algunos deberes o tareas o prolijidades que tendrá que cumplir el gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero que uno se imagina es que, como el fondo quiere que le paguemos la deuda, pero además también quiere que Argentina se ordene, no solo para que le paguemos la deuda, sino para que dejemos de golpear a cada rato alguna puerta, no solo la del fondo, va a querer que el déficit fiscal baje más rápido de lo que el gobierno lo está prometiendo. Por ejemplo, para el año que viene, el gobierno está prometiendo en el presupuesto un déficit de 3,3% de la producción de Argentina, del PIB, el Producto Bruto Interno. Me parece que el fondo le va a decir, ustedes podrían llegar al año que viene ya con 2 o a lo sumo 2,5. Porque está habiendo una recuperación, como lo dijiste en algún momento, de la economía.
Y porque si en el último año de Macri, 2019, el déficit fue 0,5% del PIB, y después vino la pandemia, si el año que viene no hubiera efecto de la pandemia, ¿por qué 3,3% de déficit sin pandemia si el último año de Macri fue 0,5% sin pandemia? Me parece que por ahí va a venir la presión. Ahora, para lograr para bajar el déficit, ¿se puede o bajar el gasto o aumentar impuestos? El gobierno puede haber un poco, un mix de subir algún impuesto, sobre todo están pensando en los impuestos que gravan a las personas de mayores ingresos, algunas declaraciones que han hecho, pero donde seguramente va a enfocar el fondo, y me parece que el gobierno está dispuesto a hacerlo, es a gastar menos en subsidios económicos, que son los subsidios que permiten que las tarifas estén bajas. Las tarifas de electricidad, gas, transporte. O sea, gastar menos en subsidios implica que suben las tarifas. Pero ¿por qué te digo que el gobierno estaría dispuesto? Porque están pensando en subir las tarifas a las personas de ingresos altos, yo diría medios y altos, porque las personas de muy alto ingreso no son muchas en Argentina. Me parece que la clase media para arriba va a tener de nuevo aumentos de tarifas como hubo hace 3 años atrás. Y como el gobierno actual cosecha votos más en la base, digamos, en las personas de menores ingresos, el costo político pueden pensar que sea menor si ajustan por allí que ajustar en otro lado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las jubilaciones no tienen mucho más que ajustar porque han caído muchísimo en los últimos 3 años. Que además es el principal gasto del Estado. Es el principal, por lejos, el principal gasto del Estado. El 60% del gasto del Estado son jubilaciones y planes sociales. ¿Qué otra cosa podrían llegar a apuntar? Los planes sociales tampoco ahí podrán disminuir un poco el gasto social de lo que estaba ligado a la pandemia, que queda algo, pero ya no mucho, de lo que fueron los gastos sociales que se generaron por la pandemia, pero no mucho más. Pero el fondo le va a pedir que el gasto pese menos. Y me parece que ahí va a estar un poco la idea de Guzmán, porque ahí, al haber tanta inflación en Argentina, este año va a haber entre 50 y 52%, entre 50 y 52%, y el año que viene es difícil que esté debajo de 50%. Con la inflación se confunde la gente. ¿Qué es lo que es ajuste? El ajuste nominal, el ajuste real. Suponte, si las jubilaciones el año que viene suben 45% y la inflación es 52%, es un ajuste, ¿cierto? Pero la gente la confunde, como la inflación es alta. Y así puede ocurrir con los salarios públicos y con otro tipo de cosas. Que es un poco lo que hizo Guzmán hasta julio. Claro. Te fue licuando salarios, jubilaciones, y después en julio, como se acercaban las elecciones y tuvo presión política, empezó a gastar mucho más. Pero él venía haciendo ya el ajuste. Yo calculo que van a volver a hacer algo parecido. 2 preguntas más. Una, no hemos hablado has rozado recién el tema, la inflación. ¿Tiene algo que ver en este programa de Argentina con el fondo, en esta negociación? ¿Se puede pensar en una inflación más baja? Guzmán habla del 33% en el presupuesto del 2022. Sí, en el fondo aparentemente le están diciendo de que no es creíble el 73%, claro, que la sincere, y además el fondo también le presta mucha atención a lo que genera inflación, que es el déficit fiscal, como ya hablamos, y la emisión de dinero. Es probable que en el fondo le pongan un límite también a la emisión de dinero, ¿cierto? Al déficit y a la emisión de dinero que hace el Banco Central para prestarle al Tesoro. No sabemos si se meterá con si pedirá algún otro tipo de reformas. El sistema previsional, el sistema laboral. Probablemente no, y se enfoque más en la cuestión fiscal. Ahora, la gente escucha, el fondo pide esto, pide aquello, el fondo pide ajuste. A ver, los argentinos de una vez por todas nos tenemos que dar cuenta que si los políticos nos siguen manejando con déficit fiscal como hace 70 años, vamos chocando de un año al otro, con la inflación, con la deuda, pero siempre terminamos ahí. O sea, a los argentinos nos hace bien, o nos va a hacer bien, que de alguna manera dejemos de tener déficit fiscal. Porque seguro que o nos endeudamos o generamos mucha inflación. Y endeudarse a la larga genera inflación también. Ser más prolijo. La última pregunta es sobre el crecimiento. ¿Está pasando esto en la Argentina? A pesar de todos los problemas que tenemos, que no acordamos con el fondo, que tenemos inflación, ¿la economía argentina está creciendo por encima de lo previsto? Sí, podría crecer hasta, se habla, de acuerdo a las últimas estimaciones, un 10%. El año pasado cayó 11%. Sería prácticamente recuperar lo perdido.
Pero inclusive en los últimos meses la economía estaría solo por debajo del 2017. En el 18 empezó la recesión, el 19 siguió, en el 20 se profundizó por la pandemia. Es decir, que hubo una recuperación mejor que la pensada. Ahora, gran parte de esa recuperación es a causa de la incertidumbre. Hay muchos sectores que, como creen que el dólar va a subir, empiezan a gastar a cuenta. Por ejemplo, inmuebles, a construir. El que tiene dólares, y en Argentina hay mucho dólar billete, muchos dólares, son los dólares fugados, que no hace falta que estén en el exterior, pueden estar aquí dentro del país, y que cuando el dólar está más o menos alto, empiezan a querer usarlo, por ejemplo, para hacer construcciones que se suelen abaratar en dólares, o comprar automóviles, o lo que sea. Entonces después, por ejemplo, ahora se está comprando mucha maquinaria agrícola. Le fue bien al campo, pero también ocurre que el productor compra máquinas por anticipado porque es como comprar dólares. Las máquinas tienen un valor relacionado al dólar. Después el que fabrica máquinas va y compra el hierro por anticipado antes de que aumente el dólar. Y eso empieza a mover a algunos sectores, pero es todo un movimiento que está atado a esa incertidumbre. Parece confuso, pero esa incertidumbre termina generando ese tipo de recuperación. Pero que no es una recuperación que te va a hacer crecer a largo plazo. ¿Cierto? No es lo que hace crecer. Te puede ayudar a recuperarte. Y en algún momento se termina, eso se va extinguiendo y queda la economía en carne viva. Y ahí sí se ven los pingos a ver si vas a seguir creciendo. Bueno, la última, no estaba previsto hacerte esta pregunta, pero el gobierno no tiene un programa, no tiene un plan económico. ¿Lo va a tener la Fundación Mediterránea? La Fundación Mediterránea ahora ha decidido contribuir hacia el 2023 con un plan económico. No a un partido o al otro. En principio es un plan para quien lo quiera tomar. Y como ya es conocido, va a venir a liderar ese proceso el economista Carlos Melconian, muy conocido, muy reconocido, para tratar de organizar, y seguramente va a ingresar más gente a trabajar al IERAL, porque para hacer un plan económico hace falta tener gente trabajando en todos los temas, y apuntando al 2023. A ver si ese ministro, ese economista Carlos Melconian, accede a ser ministro con un plan ya pensado. Y eso es bueno porque muchas veces en los partidos políticos no se trabaja. Hay algunos más improvisados que otros, pero algunos son muy improvisados. Y es bueno que alguien trabaje y si alguien lo quiere tomar, que esté preparado. Muchos llegan al gobierno sin tener el plan económico. Marcelo Capelo, como siempre, muchas gracias, muy atento. No, por favor, gracias a vos. Que estés bien. Volvemos después de la pausa, el último bloque aquí en Palabras Cruzadas. Dale. What you doing to me when you don't believe a word I say? La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Médica más amplia del país.
Ferrocons. Construir es posible. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa. Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. Anticipate a las lluvias. Tecnomás, tu aliado en soluciones para tu vivienda. Impermeabilizaciones, aislaciones térmicas, cubiertas verdes. Tecnomás, más servicios, más soluciones. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de eCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Bueno, vamos al final de nuestro programa con un tema que me parece que no está en la agenda de los problemas de la gente. Sin embargo, veo toda la importancia que le dan a este tema nuestros dirigentes, nuestros políticos a nivel nacional, provincia de Buenos Aires y ahora también en Córdoba. Primero me llamó la atención y fue noticia la reunión realizada en La Plata, de la que participaban el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y cientos de intendentes de su provincia, de esa provincia. Reunión, repito, encabezada por Kicillof, a la que después se sumaron Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados. Todos ellos en La Plata habían pasado horas de la elección general legislativa del 14 de noviembre, en la que había perdido el gobierno. Habían pasado horas y uno decía, bueno, se reunieron a ver qué están pensando sobre la solución a muchos de los problemas que tiene la gente. La plata que no le alcanza, la inflación, la inseguridad, la pobreza, la desocupación. No.
estaban reunidos en La Plata Kicillof, Massa, Máximo y los intendentes bonaerenses para hablar de las reelecciones. La semana pasada fue noticia Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, que pidió licencia como intendente de Vicente López, cargo en el que lleva muchos años, para ser ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita de Horacio Rodríguez Larreta. Esta maniobra de Jorge Macri lo habilitaría, porque le quedan 2 años o más de 2 años como intendente de Vicente López, entonces esta maniobra de pedir licencia para irse como ministro de Gobierno lo habilitaría para poder presentarse Jorge Macri en el 2023 nuevamente como candidato a intendente de Vicente López, porque cumplió menos de la mitad del mandato. Y ahora me sorprende Córdoba, donde la unicameral habilitaría o estaría evaluando habilitar también las reelecciones indefinidas. En el 2016, en Córdoba, esa unicameral aprobó una ley prohibiendo las reelecciones indefinidas y en aquel momento los argumentos entendibles, los suscribo, los apruebo, los apoyo. En aquel momento los argumentos de los legisladores eran que esa ley, votada en el 2016, era muy importante para la alternancia democrática, para mejorar la calidad institucional de la provincia. En aquel momento se dieron cuenta los legisladores que muchos intendentes y legisladores no se podían atornillar eternamente en sus sillones con el argumento de que la gente los había votado. No, no, maestro, es antes. Es antes. No hay que presentarse, porque ya te venís presentando una y otra y otra y otra. No hay que decir, como decía Menem, y si la gente me vota. No, no, no te tenés que presentar, tenés que dejarle el lugar a otro. Pero bueno, la periodista Virginia Guevara de La Voz del Interior cuenta ayer que hay 290 intendentes peronistas, 57 intendentes radicales, que ya llevan 2 mandatos continuos, algunos muchos más, y que están presionando para que se concrete este cambio legislativo. Si no se cambia la ley, todos ellos no podrían ser candidatos en el 2023. Por eso la alternativa que están barajando acá en la unicameral sería suspender la ley aprobada en el 2016 por 2 añitos. Suspenderla por 2 añitos, dejarla durmiendo la siesta 2 añitos para hacer zafar a todos estos intendentes peronistas, radicales, para que puedan ser candidatos de nuevo en el 2023. Yo digo, si en el 2016 la ley que suspendía las re y que todavía está vigente, nos la presentaron como un avance, lo que harían ahora, ¿cómo lo van a presentar? Me imagino que como un retroceso, como una marcha atrás. ¿O cómo hay que entenderlo? ¿O cómo la van a dibujar ahora? ¿O acaso se puede ser republicano y democrático un ratito nada más? Y cuando me conviene, por los votos, dejo de ser tan republicano y tan democrático y bueno, la alternancia puede esperar. ¿Es así como funciona? Yo pensé, en serio, que el tema de las reelecciones de los intendentes era cosa de los varones del conurbano bonaerense, pero no, se ve que claramente me equivoqué como casi siempre. Me cuesta mucho entender, mucho me cuesta entender que mientras estamos en medio de este problema económico, en medio de esta gran crisis económica, nuestros políticos en la provincia de Buenos Aires, pero también acá en Córdoba, estén pensando en ellos, en cómo seguir, en cómo perpetuarse. Salvo que pensar en ellos signifique también cómo solucionarle los problemas a la gente. Que tengan una buena semana, nos reencontramos el lunes que viene. Chao.
because I